Hola. Bolivia entre conflictos heredados y desgaste político acelerado. Cuando todos pensábamos que no podía existir nada peor que el gobierno de Luis Arce, nos encontramos con que el gobierno de Rodrigo Paz compró todas las fichas y se está llevando el premio. Y es que van 6 meses de gobierno y no encuentra la solución ni la estabilidad en ningún caso. Y es que arrastra conflictos sociales, económicos, políticos heredados del anterior gobierno y persisten en algunos casos y se profundizan en otros. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿El cambio de gobierno ayudó en algo a resolver los problemas del país? El linchamiento de la sigla del MAS-IPCP le permitió entrar a un escenario real a la política en Bolivia. ¿Acaso las demandas más sentidas por los sectores sociales en conflicto no pueden ser atendidas? ¿Por qué persiste la escasez de combustible? ¿Por qué tantas colas? ¿Cómo entender la falta de divisas, la falta de dólares en la economía boliviana si desde el anterior gobierno se confió en los sectores agroindustriales para que puedan abastecerlo y hasta el momento, por lo visto, no cumplen? ¿Y por qué los precios de la canasta familiar siguen subiendo y hay escasez de productos en el mercado? Haremos un repaso a estas preguntas en base a 3 ámbitos: a lo económico, a lo político y a lo social. Veamos lo económico, aunque lo mejor en esta situación sería concluir con lo económico, pero prácticamente todo está indexado al problema económico. De ahí la redundancia de verlo al principio y al final, si te parece. Claro que sí. Empecemos por el tema de la escasez de dólares. Hay un hito importante aquí, y es el 19 de febrero del año 2024. Han pasado más de 2 años, y en el cual hubo un compromiso de parte de la empresa privada, del sector industrial, de la banca, de que en poco tiempo, dándoles la manija a ellos, se iba a lograr subsanar el tema de la carencia de dólares, pero hasta el momento, nada. Si recordamos, en aquella fecha, el gobierno había indicado que con la firma de 10 puntos acordados con el sector agroindustrial y empresarial del país, se resolvía la escasez de dólares. Posteriormente, el 16 de agosto del mismo año, se firman adicionalmente 17 puntos más y algunos repetidos de los de febrero con el mismo propósito y con algunas otras ventajas al sector empresarial. En conclusión, todos apostaban a que era el sector agroindustrial principalmente el que ayudaría a resolver el problema de la escasez de dólares y se entraría nuevamente en un periodo de estabilidad económica. Eso nunca llegó a suceder, nunca, más que eventualmente aparecieron algunos dólares, nunca llegamos a tener con facilidad los dólares. Y otro tema que tampoco nunca se pudo resolver es el tema de la gasolina. Durante el gobierno de Luis Arce se volvió moneda de cambio hacer filas y filas y filas para gasolina. Ahora las filas se mantienen con el aditamento de que tiene basura la gasolina, pero ahora parece que la gente hace feliz las colas. Extrañamente, hay una situación de permisibilidad, especialmente en las ciudades capitales, ante esta situación de crisis del abastecimiento del combustible. Sin embargo, no tienen los argumentos como para poder señalar de que los culpables sean los gobernantes, porque hay un acto de complicidad entre sociedad civil y gobierno. Lo que sí es evidente es que el daño es cada vez más visible, tanto para transportistas como para conductores del área particular. En resumen, la gasolina basura no solamente manifiesta o se presenta como escasez en el mercado, sino que se genera un montón de problemas en lo económico de las familias porque se arruinan los carros.
La deuda externa va creciendo permanentemente. Y aunque el gobierno en un inicio dijo que no acudiría al Fondo Monetario Internacional y a otras entidades prestatarias, lo concreto es que viene prestándose, pero no para inversión pública, sino para gastos comunes. Y a eso ahora le sumamos la expedición de bonos totalmente endeudadores del país. Hay una clara demostración de compromiso o de benevolencia hacia los sectores financieros internacionales, porque cada vez es más evidente, ya lo dicen de manera de frente, de que el prestarse de organismos internacionales podría ayudar a que Bolivia supere el tema de la crisis. La pregunta es, ¿acudir al Fondo Monetario Internacional le permite libertad en el manejo de la cosa pública de manera interna? Eso implicaría de que los organismos internacionales no condicionarían el uso de esos recursos en la economía nacional. Eso significaría que el déficit público está totalmente controlado. La respuesta definitivamente es no, porque históricamente en Bolivia, y no solamente en Bolivia, en todos los países del mundo donde está presente el Fondo Monetario o el Banco Mundial, siempre terminan sometidos a estos organismos las economías nacionales. Existen esfuerzos tributarios para beneficiar a los exportadores y gravar a los productores medianos y pequeños. De hecho, se trabaja en un alivio tributario, pero lo único que están haciendo es premiar a quien evade impuestos. Es más, se dice de un alivio tributario de hasta 10 millones de bolivianos. Eso quiere decir que existen personas que trabajan con un capital superior a los 130 millones de bolivianos. Esos no son pequeños aportantes, son grandes evasores. Este alivio tributario que propusieron los del gobierno ya encontró una gran resistencia, inclusive en sectores afines a este gobierno, lo que le ha permitido perder la legitimidad y la confianza de ese sector activo, productor del país. En resumen, el tema económico cada vez va crispando más los nervios de las personas y de los agentes económicos hasta llegar a un punto en el que empiezan a desconfiar de las promesas que hizo este gobierno durante la campaña, porque no las está cumpliendo, las está improvisando o sencillamente nos está mintiendo. ¿Y qué pasa en los mercados? Los precios de los alimentos de la canasta familiar suben cada día. No existe un ente fiscalizador ni controlador de los precios de los alimentos y quienes se ven afectados directamente son las amas y los amos de casa. Esta situación es fácilmente percibible por toda la población de a pie. No solamente en las clases altas, las clases medias van sufriendo este embate de la economía. Nos permitiríamos concluir con una nueva pregunta. ¿Por qué la política hacia los agroexportadores no se traduce en estabilidad cambiaria? Ayúdenos a buscar la respuesta. En parte la decimos acá. ¿O qué significa para el ciudadano común que no se encuentre dólares para la gasolina? Son temas pendientes que las tenemos por más de 2 años. Y es que la economía no se entiende sin la política. Detrás de cada medida económica, detrás de cada cifra, hay decisiones y disputas de poder. En el tema político podríamos señalar que el desgaste acelerado del nuevo gobierno y la desaparición aparente del MAS y PCP no está creando certidumbres. Son 6 meses de gobierno y en estos 6 meses prácticamente el pueblo cada vez se angustia más por el gobierno elegido. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que hay sectores de la población que exigen que el MAS y PSP sea enterrado definitivamente. Y en los discursos mediáticos de todos los personeros del gobierno y sectores de oligarcas de la derecha, afirman
que el MAS es un cadáver político, que Evo Morales ha muerto políticamente. Sin embargo, ni bien surgen los primeros problemas, indican y le echan la culpa a Evo Morales y al MAS. Por lo tanto, entra en contradicción. No es que está muerto, por lo visto, ellos mismos lo hacen revivir cuando las cosas les van mal. Y les va tan mal que Rodrigo Paz, frente a este escenario de crisis heredada y falta de legitimidad, no puede dar un paso adelante. Se le quitó la iniciativa, se le quitó las buenas ideas y prácticamente lo que hace es cacarear lo mismo que una gallina. Bolivia, Bolivia, Bolivia. La patria, la patria, la patria, etc. Entonces estamos ante una situación grotesca de lo que es la estabilidad y las posibilidades de futuro para el país. Y es que en el gobierno existen tensiones entre el mismo gobierno, la oposición y sectores empresariales. Porque claro, en un gobierno que no tiene ideología, porque él mismo lo dijo, la ideología no da de comer, se encuentra en un camino donde todos los sectores lo están apretando y no tiene vías de escape. El cambio de gobierno no resolvió o en algo solamente maquilló la crisis. Los actores políticos no se benefician del debilitamiento del MAS y todo el esfuerzo que hacen por lincharlo tienen grandes dificultades de legitimidad y lo único que muestran es que la desinstitucionalización del país sigue latente, un tema pendiente a resolver en estos días. Y es que toda política se desgasta aceleradamente, se desgasta rápidamente cuando las demandas sociales no encuentran respuesta. Y en el bloque social podríamos ir afirmando que a la fecha, según las noticias de la prensa cotidiana, de la prensa mediática regular, señalan más de 74 puntos de bloqueo en el país. Hay manifestación de los sectores sociales que demandan de manera muy clara el bienestar para la población. ¿Qué es lo que está pasando? Se ha determinado una gran marcha nacional denominada Marcha por la Vida para Salvar Bolivia, donde Caracollo nuevamente es el punto de encuentro y a partir de él dirigirse a la ciudad de La Paz. ¿Qué significa esta movilización? ¿Cómo se la puede entender? Primero dicen, en defensa de la Constitución Política del Estado, el rechazo al nuevo gasolinazo que se pretende impulsar desde el gobierno y como una respuesta contundente a las políticas neoliberales y privatizadoras de Rodrigo Paz. En fin, en el tema social, lo que se logra percibir es que hay dos visiones de país que se empiezan a enfrentar. Una, liderada por el oriente del país, por sectores del oriente del país, sobre todo agroindustriales, que propugnan un Estado con una gestión privada de la economía, de la política y del carácter social. Y por el otro lado, sectores más arraigados hacia el occidente, hacia los valles, que intentan que el Estado se gestione desde una visión pública. Entonces lo público y lo privado están enfrentados en esta dualidad que el gobierno no encuentra cómo resolver, porque no tiene la capacidad de resolver estos temas. Y es que las preguntas fundamentales, para que la gente lo entienda, siguen siendo amañadas, siguen siendo disimuladas o siguen siendo descuidadas, porque los conflictos sociales son el espejo de una economía y una política que no logra dar respuestas. Lo público y lo privado en este momento está en tela de juicio y cada vez se demuestra que lo privado lo que quiere es usurpar de lo público y no hay un gran interés por resolver los problemas de la masa, los problemas del pueblo que desde años anteriores ha venido haciendo un reclamo persistente al gobierno o las autoridades de turno. Y para ejemplificar esto de lo público y lo privado, solo un botón, la ley 1720. En esta ley están resumidas esas aspiraciones de ambos sectores. El sector agroindustrial, patrocinador de la ley 1720, defiende a regañadientes todo lo que tenga que ver con la misma ley. Y aunque han votado a favor en diputados y en senadores para que se abrogue la misma ley,
no descansan en sus intenciones de que esta ley, bajo otros títulos y bajo otra forma, pueda seguir siendo la que marque el camino en los próximos meses. Y por el otro lado, tenemos los sectores populares, los sectores campesinos, los sectores trabajadores, tanto del altiplano, de los valles y también de tierras bajas, que se dan cuenta que esta ley atenta contra el bien más preciado que tienen, que es la tierra y el territorio. Y lo que muestra todo este estado de crisis social, política y económica en el país, claramente nos está mostrando de que la violación a la Constitución política del Estado lo pone en una situación antagónica del pueblo con los gobernantes. Quienes firmaron para hacerse cargo del gobierno empiezan a violar la Constitución. Y esto, sin duda, nos lleva a un callejón sin salida en el que el pueblo, en su afán de resolver sus problemas, empuja al gobierno a que tenga una definición clara de coherencia con el compromiso asumido en el país. Una vez más, Rodrigo Paz ha sido elegido por el pueblo y su primer compromiso es devolver la confianza a ese pueblo que lo eligió, con medidas que le permitan resolver las condiciones de vida mínimas y no, en ningún caso, retroceder sobre los derechos adquiridos por el Estado plurinacional. Bolivia vive entre conflictos heredados y un desgaste político acelerado. Lo que está en juego no es solo la estabilidad del gobierno, sino la vida cotidiana de millones y millones de bolivianos. Te invitamos a seguirnos en Bolivia en el Foco. Danos un like y esperamos tus comentarios para seguir analizando la situación de Bolivia. Memoria, acción de Bolivia en el Foco.